Así es, mi Josefo, café laboral, salucita. Salucita. ¿No tienes café ahora o qué? No, sí, Ah, cómo ya no, estás claro, siempre. puesto, ahí está, bien hecho, bien hecho. ¿Qué andas haciendo ahora? Ahora estamos haciendo un poco de talla de madera sobre un medallón. Está aquí por aquí, mira, por aquí lo ven. Ahí sí lo Ah, alcanzan a ver. cámara. Un medallón más o menos como de un medio metro por ahí. Ujú. Estamos tratando de sacar una pieza de un águila, una serpiente emplumada. Órale, ¿qué es una serpiente emplumada? Explícanos. Bueno, yo no sé mucho de eso, más bien me gusta el arte. Lo que Y sabes, lo que sé brother. es que una serpiente emplumada es una figura que está en las pirámides normalmente de Teotihuacán, en muchas otras partes también creo, pero en Teotihuacán están esas figuras. Es una imagen que en tiempo de primavera, por ejemplo, alguna vez me tocó ir. Hay un fenómeno que cuando entra el sol a la pirámide, el sol justamente a un punto en las pirámides, empieza a reflejar como la pirámide baja una serpiente y se difumina, digamos que al final de la bajada de la plancha de la pirámide del sol. El punto es que ahí hay muchas esculturas de este tipo, prehispánicas, y bueno, no es tanto como que a mí me mueva lo prehispánico en nada de eso, simplemente es cuando quiero hacer, en mi caso particular, no sé los demás, yo visualizo que eso es lo que me puede salir o lo que quiero hacer ahí, y en este caso decidí sacar una serpiente emplumada, pero el tema de cuando haces a veces escultura o pintura, es que pueden ser imágenes, en mi caso, que puedes imaginarte de la nada y sacar lo que tengas o hacer algo nuevo de lo que ya existe. Entonces es lo que voy a tratar de hacer, sacar una serpiente emplumada, pero con una forma un poco diferente. Es como ahí parte de tu ingenio, de que cómo lo vas a sacar y la madera, pues en este caso esa deforme, no, es un medallón sí, pero no es plano como tal. A Tiene ver, diferentes. pero ahí platícame dos cosas. Mencionaste dos cosas. Dijiste, haces una que es hacer algo nuevo, crear algo nuevo, y dos es hacer algo con lo que ya existe, ¿o cómo estuvo eso? Sí, sí. En mi caso, cuando sí digo en mi caso porque sé que hay muchas personas que se dedican a la escultura, a la pintura y hay unos que llevan técnica o que deciden hacer una pieza de arte de acuerdo a alguna temática. Es decir, por ejemplo, pues por ejemplo, nosotros somos mexicanos, ¿no? Y ahorita, digamos, está el mundial, entonces te dedicas a investigar del mundial y defines no sé, que Hugo Sánchez fue de los mejores futbolistas y haces un busto de Hugo Sánchez, pero con la playera del 86, en fin, así de repente hacen escultores o pintores a ciertas imágenes. Eso es crear o eso Esto es es crear hacer con lo que con ya lo que hay. ya existe. Ok. Haces una creación con algo que ya existe, pero definiendo que hay una historia, ¿no? En este caso, pues la serpiente emplumada, pues sí tiene una historia, las pirámides, los aztecas, Teotihuacán, todo este rollo, pero yo no lo estoy haciendo con ese fin. No es como que diga, ay, quiero enfocarme a lo prehispánico, de la historia mexicana, no. En mi caso, más bien es de lo que ya había, de repente, o de lo que no había, podría haber hecho algo que no precisamente tuviera una historia de un pasado de alguien, sino pues simplemente te decides hacer un árbol y haces un árbol sin saber qué especie es, ¿no? Por ejemplo, podría haber tallado un árbol. Qué Y interesante eso que dices, porque también dijiste otra cosa que dijiste, hay que visualizar. Y tú y yo sí, estábamos platicando y vimos un video ahí de un podcast sí, sí, argentino que se sí, llama sí. Aprender de Grandes. Ujú. Y visualizar es importante. Visualizar para las personas, vamos a ponerlo desde esta perspectiva, que es donde yo quiero arrancar y tú arrancarás de donde te dé tu regalada gana, brother. Pero Gracias. yo arranco de decir, ¿qué tan importante es cuando uno cumple 21 años? Hay teorías, hay filosofías que dicen que después de los 21 uno sale a ser uno mismo. Dejas
dejas de seguir instrucciones de tus papás, todo el mundo te cuidaba, todo el mundo te decía qué hacer y cómo hacerlo. Después de los 21 empiezas a crear tu independencia, empiezas a hacer todo por ti y asumir la responsabilidad. Entonces, pareciera, o así lo quiero ver yo y así lo quiero plantear para hacer el ejercicio en este cafecito laboral, Ujú. es decir, vamos a hacer una visualización de mí mismo, cabrón. ¿Sí me explico? O sea, tengo Wow. que ver, empiezo a mis 21 años, empiezo una escalera, un escalón, un caminar y me visualizo hacia dónde voy. Y tú lo estás diciendo de la misma manera. Yo estoy usando ahí una metáfora que es para tallar la madera, entonces visualizas lo que quieres lograr. Amplíanos eso, por favor, Josefo, tú que estás Sí, ahorita yo, tallando. yo, yo pienso en de manera vívida que es una buena teoría en el sentido de ponerle un margen de edad, pero la realidad es que más bien pienso que siempre la estamos visualizando. La diferencia es que al inicio es supervisada para la mayor parte de nosotros, ¿no? A menos que, como muchos sabemos, de repente las personas llegan a ser huérfanas de padre, de madre, sin abuela, que los metieron en un orfanato, que son ciertos casos específicos que yo creo que desde que son niños, como muchos de ellos cuentan, dicen, maduran rápidamente y se lanzan a la vida y entonces tienen una perspectiva de vida de acuerdo a cómo les tocó. Pero en la mayoría, yo creo que cuando hablas de un tiempo de edad donde dices a los 21 años, 21, 25, no, yo diría que aquí en México empiezan como desde los 18 que empiezan a decidir por los padres, no por ellos mismos. Ah, ya vas a empezar tú a manejarte solo, o empiezas a salir a trabajar o a estudiar sin que tengas una supervisión mayor y empiezas a definir un poco más lo que tú ya querías, ¿no? En el caso propio, por eso no puedo hablar más que en mi caso, porque no podría ejemplificar de quien no sé qué razón haya tenido, pero sí creo yo que la mayor parte, como en mi caso, antes de los 18, antes de los 21, empiezas a definir, ¿no? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Y visualizas para más o menos qué tipo. Antes era más notorio, creo, en el sentido de los chavos, de los menores de 20, de 21, 25, porque definían una imagen de ellos mismos de acuerdo a un estereotipo, ¿no? Los rockeros, los punquetos, los arquetos, los fresas, Identidad, y identidad. generaban una identidad y hacían grupos donde se identificaban, ¿no? Hoy día ya es un poco más abierto, empieza a haber otro tipo de identidades también, y los 21 años creo que hoy sí son un parteaguas en mucho, porque empiezan a tener libertad de qué vamos a hacer con nuestro tiempo, qué vamos a hacer con nuestra persona, con quién salimos, cómo nos vestimos, y empiezan a generar eso, pero después de los 21 yo me iría más adelante, como alrededor de los 35, 40, muchos de ellos empiezo a notar que hoy día, porque no es lo mismo marcar el tiempo del pasado de nuestros padres y nuestros abuelos al nuestro, todo siempre va a ser diferente, la continuidad siempre es el tiempo, pero nuestro espacio de vida es diferente. Y Yo creo, perdón, ahí voy a hacer un acotamiento, un paréntesis. El tiempo es el mismo, lo que cambia es el momento, la sí, el circunstancia y tiempo es el el tiempo. constante, el tiempo lleva una constante, una línea, ese no para. Pero en el tiempo en el que vivimos actualmente, obviamente no es igual al tiempo que vivieron los anteriores. Pero eso no es el tiempo. El tiempo es lo mismo. Las Lo que estamos circunstancias, viviendo es este momento y aquel momento. pues lo vivimos, pero Sí, el que pero no la lo vivió, ¿cómo diferencia es definirías el que no momento. vivió en ese tiempo? Lo que te digo es que es el uso de las palabras, es a lo que me refiero. Eso no es un tiempo, eso es un momento. Bueno, Momento el es un momento, periodo de tiempo, ¿sí me explico? Entonces, bloque, exactamente. Entonces, en aquel momento las circunstancias eran otras. En y este el tiempo, momento, así tienes es. razón. Bueno, en aquel momento, las personas han vivido diferentes circunstancias de lo que sucedía. Lo que hoy sucede es diferente y nosotros creo que a veces los que hemos estado en esos diferentes momentos, creemos que los que están empezando a generar su tiempo de vida tienen que pasar a veces por los mismos periodos que uno pasó. Y creo que hoy día los 21 son muy diferentes como dices, para visualizar hacia dónde van, porque
tienen otro tipo de maneras de explorar este nuevo momento de vida en el que pues está lleno de cosas y nosotros muchas veces nos guiamos o nos hemos guiado por lo que nuestros padres dicen, ¿no? Los que han vivido otros momentos, como dices. Entonces, los momentos, el momento de un padre, cuando eres padre, a veces es tratar de evitarle molestias a tu hijo que pueda tener en su vida, pero nunca van a ser iguales o muy difícilmente van a ser. Hay cosas que son similares porque el mundo no se deja de mover por dinero, ¿no? Económicamente, el mundo no deja de existir en su totalidad. Entonces, claro que hay cosas que se van a repetir, ¿no? Como el si te sales cuando está lloviendo, pues te vas a mojar, tu papá va a querer que te pongas una sombrilla, un paraguas o un impermeable para que no te mojes. Eso tiene que suceder, pero No el que tu sé, papá... ¿eh? A mí me mande, gustaría, a mí me gustaría pensar en eso, no sé. pues Porque sería no lo más todo lógico, ¿no? mundo, no, pero no todo mundo quiere que su hijo no se moje. Ah, bueno, pero me refiero que pero no, no es que no quieran que se moje, se moje. A lo que voy es que eso existe y eso va a pasar. Si quiere que se moje o no, pues si sale se va a mojar, quiera o no quiera, porque llueve. O sea, eso no cambia. Esas cosas no pueden cambiar porque el mundo así está. Biológicamente así funciona. Entonces, la naturaleza no cambia, no llueve, te mojas. ¿No? Hace sol, te quemas. O sea, si tu papá quiere o no, bueno, eso ya será una manera de querer que el otro no padezca cosas, pero va a suceder. Y en Entonces, ese oye, caso, o en ese tipo de circunstancias o momentos, ¿cómo ves tú el tema de visualizar lo que uno va a hacer? Porque acabas de decir ahorita, eh, el dinero sigue moviendo a la sociedad, ¿no? El dinero sigue moviendo y siendo un motivante, un motivador, un, un disparador de intenciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí, sí. ¿Cómo consideras tú que se puede aterrizar el tema de la visualización para tallar, vamos a usar la metáfora de tallar la vida propia, o Sí, sea, para no salirme del renglón. de que nuestra vida es un pedazo de madera, ¿no? En un momento y vamos a tallarla para lograr algo, ¿no? Y estamos saliendo, estamos por salir o ya salimos de la universidad y nos estamos enfrentando al tema de tener un trabajo, de proyectarnos. Entonces eso es visualización, creo yo. Sí. ¿Cómo crees tú, desde tu perspectiva, desde tu como visión más artística, cómo crees tú que se puede llegar a visualizar el empleo, el trabajo, la función económica? Pues mira, de primera yo diría que tienes que ser firme con tus convicciones de lo que quieres ser. No puedes solamente partir de las circunstancias de que si te queda lejos el trabajo o la universidad o si tienes dinero para poder sustentar todo lo que puede venir. Pero sí tienes que ser firme para poder decir, yo quiero lograr hacer esto ¿Cómo qué? o acercarme lo más posible en el caso, por ejemplo, de una talla como ahorita, o sea, por ejemplo, puedo decir, yo me quiero acercar a hacer una serpiente emplumada. El panorama ahorita es indefinido, o sea, lo que sé es que tengo la convicción de que quiero hacerlo y lo visualizo. ¿Cómo lo visualizo? En una imagen más grande como digamos, como si la estuvieras pixeleando, píxeles demasiado difuminados. Pero sé que de ahí tengo que hacerlo más detallado, tengo que llegar lo más cercano que pueda a lo que busco. Entonces, si estoy en un tiempo de universidad donde ya pasé por la primaria, la secundaria, la prepa, ya estoy empezando a definir un poquito menos pixeleado lo que busco, mi carrera, ¿no? Si decidí ser, no sé, arquitecto, pues ya pasé un proceso y ya estoy en un tiempo de universidad donde estoy limpiando un poco el camino para lo que yo quiero definir. Esa es la primera. Y luego ya que terminé, no quiere decir que ya quedó hecho el trabajo. Quedó parte del trabajo que estoy haciendo para poder llegar a mi visualización final. También es importante, yo creo que tengamos una idea, eso alguna vez lo hablamos, de dónde estamos y hacia dónde vamos. Y tratar de llegar lo más cercano ahí o llegar allí. Si lo podemos definir como un hecho de que ya estás ahí, bueno, también pensar, y si ya llegué allí, ¿qué me motiva a seguir allí? ¿No? Porque a veces, por ejemplo, puedes terminar esta pieza y decir, ya terminé, ¿y luego qué?
¿Qué sigue? ¿La vas a usar de mesa? ¿La vas a usar de retablo? ¿Vas a hacer un cuadro? ¿La vas a pintar? ¿O la vas a dejar así? ¿La vas a, no O sé, no la vas a terminar? usar, o no la vas a ¿O usar. no la vas a usar? ¿La vas a regalar? ¿La piensas exponer para que la demás gente vea tu trabajo? O sea, ¿con qué definición estás haciendo lo que haces? Si es un gusto particular, si a nadie más le interesa y simplemente te estás dando a ti un autorregalo. Y yo creo que eso también es muy importante, pensar que es para ti. Yo creo que la definición de hacer algo es porque finalmente te tiene que llegar a ti desde antes de que lo termines. O sea, no, me ha tocado que haciendo este tipo de cosas se acercan muchos y empiezan a observar, ¿no? Eso me ha pasado desde la secundaria. Empiezas a dibujar, empiezas a trazar y se acerca un primer espectador. ¿Y qué estás haciendo? No sé. No, estoy inventándome algo. Y se quedan ahí observando y luego ya ven cómo vas sacando lo que haces. Ah, estás haciendo esto y se interesan, pero también llega un momento en que pues para ellos no es tan importante y hacen otras actividades y tú sigues. Terminas y lo guardas, pero lo guardas no para los demás. Quizás llegan las críticas después, ah, este cuadro te quedó bien o estas cosas, ¿cuándo las hiciste? Ah, y no pasa de ahí. Y la verdad es que eso no te mueve. Lo que la demás gente llegue a decirte, sea bueno o malo, no te mueve a darle tú un valor que tú ya le diste. O sea, el que a alguien le guste o no, pues, o sea, ya no te preocupa tanto. Si eso atrae a los demás y le generan un valor diferente, y por eso creo que a veces los cuadros no tienen, o las esculturas no tienen un valor más que el que uno le da, es por eso, porque el valor es personal, ¿no? Hay quien podría decir, híjole, la Mona Lisa a mí no me interesa en lo más mínimo, y hay quien le encuentra un montón de detalles e historia y hay cosas, ¿no? Y quizás el que lo pintó realmente tenía su muy particular manera de por qué lo hizo políticamente, socialmente, individualmente, y lo demás llegó, ¿no? Y ahí está, y queda en la historia y la gente lo sigue valorando y le pone ahora millones y millones de euros, ¿no? Al valor. Fíjate qué Pero, interesante, brother. Ahí ujú, hablamos de dos factores interesantes, importantes, ¿no? Para compartir con las personas que nos ven en Café Laboral y decirles que para el tema de el mercado, el trabajo, las empresas, las actividades económicas, que es lo que nos toma la mayoría de tiempo a las personas en una semana. O sea, en una semana le dedicamos más de 45, 48 horas y casi hasta 60 o 65 horas a la semana al trabajo, ¿no? Entonces, es importante porque hay que visualizar que nos toma mucho tiempo o le dedicamos mucho tiempo de vida al trabajo. Eso es súper importante, ¿no? Para poder distinguir y para poder decir por qué es importante visualizarme en un trabajo. Pues porque le dedicas la mayoría de tiempo de tu vida, brother, casi nada. Esa es la respuesta que me cae ahorita de bote pronto. Y la sí, segunda es, para visualizar y para trabajar debe de tener un valor para mí. Eso lo acabas de primero, decir. Más, primero. más allá, más allá del dinero, que el dinero debe de ser importante porque todos trabajamos por dinero, también debe de existir una identificación entre lo que hago y lo que yo creo. Hay un ejemplo en lo que acabas de decir que voy a decirlo así, en el tema laboral y de primera fuente cuando sales de la universidad o empiezas a trabajar. Si tú a lo que estás haciendo no le tienes un valor más allá de contribuir laboralmente como te lo están pidiendo, tienes que tener en cuenta que quizás lo único que tienes que adquirir de ahí algo y quizás lo que estás adquiriendo ahí es la experiencia de aprender todavía de ti mismo con las bases de algún trabajo en específico. Lo digo así porque cuando estuve de los primeros trabajos que tomé, siempre como eran en base a una institución privada, si tú quieres, o con una dirección exactamente de lo que querían, pues había reglas, ¿no? Queremos que hagas este escaparate en mi caso, donde el color de la blusa sea rojo, el pantalón sea blanco y la chamarra sea azul. Así lo queremos. Y queremos que esté en medio, queremos que esté de esta manera colocado, al centro, arriba de una tarima, en fin. Entonces tú seguías solamente lo que te pedían. El toque personal era mínimo.
¿no? Porque casi, casi dicen, quiero que la mano esté aquí y la otra esté aquí abajo. Entonces no había mucho que hacer más que seguir las reglas, pero estabas aprendiendo quizás técnicas de color, entonces adquieres un aprendizaje. Cuando empecé a trabajar solo referente a lo que tú dices, me pasó que ya la idea de la creación de lo que estaba haciendo era personal, con técnicas que había aprendido en otros lugares. Entonces dije, bueno, aquí tenemos N cantidad de colores, N cantidad de producto, escaparate, no escaparate, y empecé a formar la tienda. Y yo le decía tumbaburros a la gente que ya vivía allí, que yo creo que es lo que pasa con los nuevos estudiantes, que llegan a estos lugares donde yo le llamo tumbaburros porque el burro de la tienda son los que ya están ahí. El gerente, el subgerente, el vendedor, el cajero, el sastre, todos los que ya están ahí y están acostumbrados a ver todos los colores por todas partes, ¿no? Y están acostumbrados a que eso produce económicamente un dinero. Entonces, si yo llegaba y les movía, era como, sí se ve bien padre y todo, pero el otro día que regresaba otra vez estaba hecho un desmadre. Y yo decía, es que si no lo mantienen, no se van a dar cuenta del resultado final, pero era mi perspectiva, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que le dije al dueño del lugar, que era mi tumbaburros mayor, porque aunque él me pedía trabajar y él sabía que lo que yo estaba haciendo tenía una finalidad, él al final de cuentas terminaba volviendo a desbaratar lo que ya había hecho. Y entonces es donde tienes que aprender y decir qué quiero para mí. Yo lo hice eso 3, 4 veces, ¿no? Porque económicamente yo decía, me sigue pagando. Lo vengo a hacer todos los días, pero todos los días me lo vuelvo a desmadrar, pero todos los días me paga. Pero yo me cansé de esa situación por un tema personal, como dices, ¿de dónde me visualizo yo? Haciendo este trabajo todos los días, donde él todos los días me lo va a desbaratar, donde él no tiene la misma convicción que yo, que aunque la quiere comprar, no la tiene. Y aunque diario hago el mismo trabajo y diario me lo paga, diario lo destroza. Entonces llegó un momento en que le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Hay de dos tunas aquí. O compartimos ambos lo que queremos, o déjame de contratar, porque para mí es pesado hacer lo mismo y no llegar a lo que quiero, ¿no? Como dices, trabajar sin sentido. Y él me decía, no, pero es que sí me deja dinero lo que haces. Le digo, pero no llegamos al objetivo que yo sé que va a llegar si tú lo cumples, pero el dinero no es el que más que el que me pagas, el mío. Pero para mí no era sano, digámoslo así, en mi trabajo profesionalmente, de decir, estoy haciendo para alguien que no lo ve como yo. No era tu único objetivo. No era mi único objetivo, exactamente. Entonces, pero mi otro objetivo, que era aprender a trabajar con un patrón directamente y que decidiéramos entre los dos, estaba logrando. Entendí que un patrón significó en ese momento que tenía que guiarme con las reglas de él porque él lo pagaba, pero no tenía que definir simplemente, sencillamente todo lo que yo quisiera. Pero si quería estar ahí, eso es lo que había, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? De aquí al 10 de tal día, te hago lo que estoy haciendo. Si te sirvió, bien. Lo que hice mejor fue enseñarle lo que hacía. Se pudo permitir eso, no siempre se puede. Entonces le dije, mira, yo hago esto por esto, porque a veces hacemos sin explicar por qué y ellos hacen sin explicarte por qué. Entonces le dije, esto lo hago por esto, ¿tú qué sientes cuando haces eso? Le traté de expresar lo que yo sentía al hacerlo y por qué. Lo cumplió un poquito más, terminó regresando a su tumbaburro de hacer las cosas como él pensaba y dije, ahí nos vemos, muchas gracias, Y ahí, ¿no? ahí a mí me gustaría hacer una acotación, mi estimado Josefo. Tú estás tallando ahorita el Sí, corazón de un árbol, ¿no? Y sí, tienes la visualización de qué quieres lograr. En el tema laboral, nos lo acabas de compartir, es importante entender que hay que tener un objetivo personal, algo que uno le da valor en el trabajo que uno hace todos los días, asignarle un valor personal que sea importante para ti. Y ujú, una vez que es importante para ti, aceptar que hay momentos de aprendizaje y hay momentos de producción y hay momentos de resultados y frutos. No son ujú, los mismos. sí, Y no, cuando uno va empezando, cuando uno sale de la universidad, cuando uno está en su primer empleo, es importante entender que no es el momento de los frutos, es el momento de sembrar, es el momento de aprender y tal vez sea el momento de ganar dinero, tal vez, pero no es por mucho el momento de tener el resultado final.
exactamente. Y eso es importante, yo creo, para ahora los chavos que están estudiando y que tienen esa edad. Yo les decía a muchos porque me encontraba a muchos chavos, sobre todo de edad de entre 18, 20, 21, 25, que justamente habían entrado a trabajar de vendedores por la necesidad de querer trabajar y cumplir con todo su esquema de que lo que estoy haciendo de mí en estos días, ¿no? Porque no estoy estudiando o estoy estudiando y trabajando. Y yo les preguntaba muchas veces, ¿tú por qué estás aquí? Ah, es que estoy terminando la prepa o ya terminé la prepa y voy a entrar a la universidad, necesito lana. Son mis vacaciones. Y hay algo muy importante en el trabajo. Yo estoy de acuerdo en que la necesidad de trabajar te lleve a tener que buscar cualquier medio de trabajar, ¿no? O sea, puedes estar haciendo trabajo de restaurante cuando realmente quieres ser arquitecto. Pero yo pienso que también esa es una etapa que una buena parte de los estudiantes viven y que el dinero sí lo necesitan a veces para mantener su economía de escuela, pero tampoco es tan necesario como para decidir hacer cualquier cosa. Y Es necesario, pero no es indispensable. no es indispensable, exactamente. Y yo les decía a ellos, pero ¿por qué no buscas un trabajo más ad hoc a lo que tú haces? O sea, métete mejor si quieres de albañil. No, es que yo albañil no. No, no para que trabajes como tal de ahí de por vida, pero si vas a ser arquitecto, pues métete a agarrar la arena, la tierra, el ladrillo. O sea, aprende, como te digo, aprendes a ir quitándole el difuminado a tu pieza. No es necesario que hoy quede. Y yo creo que muchos estudiantes de repente pasan por esta temporada en la que pues salen al mundo a buscar a ver qué, lo que le queda más cercano y pierden razón de lo que hacen. Y lo que siempre nos han dicho los más grandes cuando estamos en esa etapa y es que cuando ya empiezas a ganar dinero todo cambia y luego pues ya te gusta el dinero y dejas de estudiar lo que quieres. Sí puede ser, porque el dinero te hace creer que tienes un estatus económico que la demás gente cataloga como que ya lo lograste. Pero ¿qué lograste realmente? O sea, no te hace mejor a ti mismo el solo ganar dinero, ¿no? Yo Ujú. siempre he dicho, bueno, si ya tienes la cama hecha para acostarte, pues ya acuéstate, o sea, hazlo. Pero si estás en ese tiempo en el que todavía no la tienes que hacer tú solito, pues busca la forma más cercana a lo que buscas. No siempre la primera paga va a ser la mejor va a ser cuando tú logres lo que quieres, el objetivo que necesitabas, ¿no? Este corazón, como tú dices, tiene ya conmigo 10 años al menos y no le había tocado una sola punta de nada, lo había dejado secar, lo había mojado, había buscado las maneras para que estuviera como hoy está para poderlo trabajar. Decidí hacer otras cosas, sí también, pero no lo perdí de vista, ¿no? Mal hubiera sido que hubiera dicho, creo yo, en mi sentido de hacer las cosas que me gustan, de decir, híjole, ya la madera ya no, porque pues ya ahorita ya me dedico a vender ropa, pues chingada, ve y tírala y ponla allá fuera de piso, ¿no? Para que la gente lo pise y camine sobre madera. No sé. Y yo sabría que no logré hacer lo que quería con eso, ¿no? Que ahora gano dinero y mejor pagué a alguien que me venga a cortar una pieza, o la compré y se acabó. Pero no, ese no es el sentido de hacer. El sentido de hacer es que tú te sientas a gusto con lo que estás haciendo, que te sientas enriquecido con eso y que tú le des forma, tú le des ese valor. Y yo creo que esas son las cosas que trascienden, ¿no? Por ahí escucho, híjole, es que en el tiempo de Van Gogh fue una persona muy pobre y que gastaban, o sea, imagínate lo que él pensaba. Como un ejemplo, no de decir Van Gogh, el púlpito de todas las situaciones del arte, no, sino cómo lograr hacer satisfactorio algo para ti. Él decía, híjole, trabajé vendiendo mis pinturas en una bicoca, pero con eso decidía comprar los cuadros más caros. Él no era ebanista, pero compraba los marcos más caros que encontraba para las pinturas, que él les daba un gran valor. Y hoy día las pinturas y el marco, o sea, valen miles y miles de euros. Quizás él nunca lo vivió, pero eso es lo que trasciende de una persona cuando le da un valor.
Y yo creo que eso es lo importante y con esto podemos ir cerrando el video, la compartición de hoy del café laboral y es, hay que visualizarse y hay que hacerse responsable de lo que uno hace y no abandonarse a las circunstancias. O sea, decir, vivo en México, esto está de la chingada, la corrupción, la presidenta, la madera está dura, está haciendo frío, está lloviendo, hoy me fue de la chingada, que todo eso pasa y no podemos hacer nada para evitarlo porque eso es la vida. Pero hay que visualizarnos y hay que hacer algo con valor para uno mismo. Identificar qué es lo que es importante para mí, visualizarme en ese camino y entender que si lo queremos ver así, van a ser diferentes pasos, se van a caminar diferentes pasos. Tal vez los primeros 3 pasos sean la iniciación, sean el comienzo, y los siguientes 3 o los siguientes 7 o los siguientes 12 sean el aprendizaje, la maduración de ese aprendizaje, la dominación de la técnica en lo que sea que decidamos trabajar y hacer, para después empezar a ver el fruto. Y el fruto no necesariamente es económico, aunque el reconocimiento es importante. Yo también creería extra a lo que acabas de mencionar, que la creación de algo tiene un valor personal, pero si vas a trabajar haciendo algo, ya hay reglas y como dices en lo laboral hay que conocerlas, que es lo que me refería. Si te pagan, es porque hay reglas y esas reglas te van a enseñar paralelamente lo que buscas para poder obtener en ese momento tu sustento. O sea, no puedes, como yo en mi caso, decir, me dedico a hacer esto solamente para ganar dinero, no, pero es algo personal y entonces el valor se lo doy yo. Así voy a trabajar para arreglar las tiendas, ahí sí hay unas reglas que tenemos que saber y luego poder trabajar, ¿no? O sea, no es tan parecido, pero sí tiene que ver. Lo bueno es que las dos se mezclen. Claro, claro, y entender que todo, la vida completa, es un juego, pero es un juego sistematizado. Y todos los Sí, juegos y todos los sistemas tienen reglas y tienen ujú. parámetros para que puedan funcionar. Sí, Mi sí, sí. estimado Josefo, muchas gracias. No, ustedes. Mándanos una foto para poder generar ahí contenido con lo que estás haciendo lo más amplia posible, que te veas tú tallándola para moverla en redes, que la No. banda se entere. Que no Hecho. nada más hablamos de mercado laboral, que no nada más hablamos de estrategia, táctica, no. La vida es compleja, la vida es muchas cosas, la vida no es unidimensional. Hay que aprender a movernos en todas las dimensiones, aprender a caminar haciendo muchas cosas y abonando a eso que nosotros le damos valor, que Ujú, esa es la ujú. manera de crear nuestra propia vida, nuestro propio sistema y vernos satisfechos al final del camino, que todos vamos a tener un final del camino. Y que estamos en este momento y no en el momento de los demás, ¿no? Chingona manera de cerrar, mi Josefo. Estamos en Gracias. contacto.